Muy bien, muy buenas tardes a todos. Qué placer tenerlos eh, a todos en este espacio que llamamos Mentorio. Mentorio es, para quienes nos visitan por primera vez, mentorías en riesgos y oportunidades. Un espacio que creamos desde Colombia en el 2020 cuando un virus puso en jaque al mundo entero y nos vimos en la imperiosa necesidad de entender y comprender los riesgos que nos circundaban a partir de esa situación y de todo lo que nos iba a pasar posteriormente. Desde ese entonces, en Zona Segura y hoy en Riesgos y Oportunidades, hemos conservado este espacio que es un lugar en donde generalmente lo que hacemos es invitar a un experto en un tema que tiene que ver con gestión de riesgos, continuidad de negocio, planeación prospectiva, gestión de crisis, gestión de riesgos de desastres, cumplimiento, ciberseguridad y seguridad para conversar, para que ustedes, Carlos, Claudia Ivette, Franklin, Luis Guillermo, Paula Gallego, eh, y Teresa y todas las personas que se conectan y las que a lo largo de este espacio de hora y media puedan conversar con nuestro invitado. Esto no es un webinar, es una conversación que tenemos con nuestro invitado y que cada 15 días tenemos el honor de tener a una persona que, profundo conocedor del tema, está dispuesto con toda esa capacidad, toda la bondad, toda la experiencia a compartir con ustedes opiniones, eh, conceptos e ideas alrededor del tema que nos convoca. Esta es una grabación, aquí grabamos lo que estamos conversando y luego lo colocamos en nuestro canal de YouTube Riesgos y Oportunidades. Ahí ya pueden ver toda la producción del año 2024, en donde hemos hablado de inteligencia artificial, gestión de riesgos de desastres, planeación, eh, y hemos hablado de gestión de oportunidades. Y hoy tengo un invitado maravilloso. Nos encontramos en la vida por accidente, por un accidente de teléfono. O sea, yo estaba llamando a alguien y resulté llamando a este personaje y después nos pusimos en contacto, conversamos y vimos un enorme enormes puntos de articulación y de coincidencia conceptual y de desarrollo de vida. Y es nada más y nada menos que nuestro invitado de hoy, Andrés Fernando Ruiz Fonseca. Andrés Fernando Ruiz Fonseca es CEO de Anticiparse, una organización que él ha creado muy a partir de su formación. Andrés Fernando es también una persona muy inquieta en temas de estudiar y de compartir conocimiento. Es investigador, es graduado en inteligencia organizacional, trabajó durante más de una década, ha sido profesor de la Escuela Superior de Guerra, trabajó durante más de una década en la República de Argentina, ha sido profesor universitario de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Durante muchísimos años fue gerente de proyecto en Tamtub Group en Argentina y hoy es desde el 2018 y hasta la actualidad CEO de Anticiparse. Y entonces queremos entrar en materia de una vez porque el tiempo en televisión, como lo decimos coloquialmente en este espacio, es oro y tenemos que sacarle a este hombre todo ese conocimiento que tiene. Esas canas no son gratis. Entonces vamos a tener una conversación. Recuerde que la regla de oro es muy sencilla en esta conversación. Ustedes pueden intervenir a la hora que lo consideren conveniente, simplemente en donde en el menú en la parte superior dice participar, usted levanta la manito y puede preguntar, aportar, contradecir. El disenso también es muy importante en la construcción del conocimiento. Aquí todos
somos unos eternos convencidos que lo único que se multiplica es el comportamiento, el conocimiento es algo que se multiplica solo cuando se comparte. Y entonces, bueno, Andrés, bienvenido a este espacio, esta es tu casa, qué bueno tenerte aquí. Saluda a toda nuestra audiencia, por favor. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Buenas tardes para todos los presentes. Muchas gracias por invitarme a tu espacio. La verdad te confieso, no pensé que recordaras cómo nos conocimos, pero bueno, No tengo fue, memoria de elefante, yo. fue una buena anécdota. Y bueno, acá estamos dispuestos para lo que sea necesario. Espero que la información que traigo les sea de interés para todos. Bueno, hace unos días, hace ya, bueno, unos bastantes días, tuve también una llamada de Andrés alrededor de temas que son para nosotros muy comunes, coincidentes. Y es, bueno, estamos en el mundo de la gestión de riesgos, hay demasiados conceptos. Hemos desarrollado durante los últimos 40 años metodologías, normas, buenas prácticas para la gestión de riesgos, pero digamos que eso son cosas muy metodológicas. Y finalmente nos hemos ocupado, y en este espacio hemos hablado muchas veces de eso, que muchas de las personas que trabajan en gestión de riesgos piensan o se han concentrado en que el trabajo es tener unas matrices actualizadas y poder mostrar las matrices en los comités de riesgos de sus empresas. Y que cuando llegan los de riesgos, todo el mundo pone cara como de, ay, ahí llegaron las aves de mal agüero. Pero aquí estamos tratando de cambiar esa visión, esa imagen que tenemos los que trabajamos en gestión de riesgos y en las organizaciones, porque somos unos eternos convencidos que la gestión de riesgos es un, una herramienta para poder caminar en medio de la incertidumbre. Y entonces, para que arranquemos nuestra conversación, desde antes de la pandemia, algunos teóricos hablaban sobre que teníamos entornos VUCA, vulnerables, inciertos, complejos y ambiguos, y otro mago de la teorización convirtió ese VUCA en BANI para hablar de que éramos frágiles y que la incertidumbre era ya también un tema de que era asimétrico y que todo lo que iba a cambiar en la realidad, pues nos lo ha demostrado a partir de la pandemia. Todo lo que ha sucedido y sigue sucediendo y va a seguir sucediendo en nuestros países y en el mundo implica que ya no alcanza para navegar en medio de esta incertidumbre, tener una matriz de riesgos. Entonces, cuando tú y yo hablábamos el otro día sobre planeamiento anticipativo, pues eso tiene que ver y conversa perfectamente ya no solo con el mundo de los riesgos, sino con el mundo de las oportunidades. Entonces, arranquemos esta conversación ahí. Andrés, ¿qué es planeamiento anticipativo? Bueno, Eduardo, el planeamiento anticipativo surge de la demanda que nosotros a través de procesos de consultoría hemos identificado en diversas organizaciones. Vale la pena aclarar que hoy voy a utilizar mucho el término organizaciones para referirme a lo que puede ser empresas públicas, privadas, instituciones estatales, ministerios, organismos de todo tipo, ONGs, bueno, en fin. Lo que nosotros vimos fue que justamente las empresas, cuando las íbamos a hacerle los procesos de consultoría, lo primero, o una de las primeras cosas que uno pregunta es, bueno, ¿qué estrategia tienen? ¿Cierto? Cuénteme su estrategia. Y le pregunta a diferentes directores y te das cuenta que no hay una versión homogénea de la estrategia. Entonces ya empiezas a sospechar. Dices, bueno, aquí pasa algo. A ver, ¿dónde está la estrategia de manera explícita, ¿no? En un documento o algo y empiezan a buscar entre los cajones de los escritorios
y por ahí lo encuentran en algunos y dicen, ay, acá está el plan estratégico, acá está. Entonces tú te das cuenta que el plan estratégico no se está ejecutando. ¿Y por qué? Porque cambió el entorno y la estrategia que estaba ahí plasmada perdió validez. Entonces, eso tiene que ver con lo que tú mencionabas de los entornos BUCA, BANI, TINA, RISA, como le quieran llamar, porque eso se han inventado montones de acrónimos para denominar estos tiempos, que en realidad lo que significa o lo que hay detrás de todos esos acrónimos es un aumento en la incertidumbre hacia el futuro como consecuencia de un aumento en la frecuencia del cambio del entorno. Entonces, ¿qué pasa? Que las organizaciones formulan su estrategia y no tienen en cuenta toda la información necesaria para formular la estrategia. ¿A qué me refiero? Muchas formulan su estrategia con información interna y externa, pero no usan información del futuro. Algunas usan información del futuro, pero es un solo futuro. Lo que hacen es una proyección de las tendencias, o sea, identifican las tendencias que afectan su negocio, que afectan su misión, y con base en esa proyección hacen un pronóstico. Ese pronóstico puede ser tendencial, puede ser optimista, pesimista, pero es una sola opción de futuro. Entonces, cuando formulan su estrategia con esa información limitada, pues cuando el entorno cambia y va a cambiar, algunos objetivos estratégicos pierden validez o ya se tornan imposibles de alcanzar o ya no son necesarios de alcanzar. Y la estrategia como tal, tú sabes, es una secuencia de acciones que van encadenadas en relaciones de causa y efecto y se cae. Y por eso después encontramos el plan estratégico en el cajón. Entonces, ahí nosotros dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque de hecho fue algo que fuimos encontrando cada vez más en diferentes organizaciones, empresas públicas y privadas, y como te digo, organismos estatales, en el gobierno, a diferentes niveles, municipal, departamental y nacional. Y entonces dijimos, bueno, a esto le falta información del futuro, definitivamente. Hemos encontrado, por ejemplo, a ver, digamos que hay diferentes tipos de gestión estratégica de lo que nosotros hemos visto a lo largo de las organizaciones. Entonces, hay unas que además de formular o sea, la gestión estratégica básicamente tiene la formulación, la ejecución, el monitoreo, el seguimiento y el ajuste, ¿no? Viene como en un ciclo PDCA, Exacto, eso es más o un menos, ciclo de ¿no? gestión de Sí, pues, planear, hacer, verificar y actuar, que es que eso es válido una para algunas herencia, cosas, pero eso es una herencia también del siglo pasado. Vamos a ver por qué. Y entonces, para la formulación puede que incluyan información del entorno, pero lo que es la ejecución, el monitoreo y el ajuste, ahí la información del entorno ya no se usa tanto. Eso es lo que nosotros hemos visto. Y entonces hemos clasificado las organizaciones en 4 tipos diferentes. Tienes las primeras, que son las que son de estrategia implícita, que es cuando llegas y les dices a los directores cuál es la estrategia y cada uno te da una versión diferente, no está explícita. Y cuando los atropella un riesgo o una oportunidad, la organización queda como congelada. Entonces hay inacción. Mientras todos se ponen de acuerdo qué vamos a hacer, primero se tienen que poner de acuerdo cuál es el impacto de eso que sucedió y a partir de ahí ver qué van a hacer, en fin. Luego tienes las que usan información interna y tienen una estrategia planteada de manera explícita, pero solo usan información interna para gestionar su estrategia. Entonces, usan los famosos indicadores clave de desempeño, que son buenos, fueron muy buenos, siguen siendo buenos, pero ahora les hace falta. En su momento eran buenos, ¿por qué? Porque el entorno no cambiaba tanto. Entonces, en el siglo pasado eran magníficos. Eran los KPIs que se usaban tanto, pues se siguen usando, se siguen usando.
pero ya solo no bastan, ¿sí? Antes sí, digamos que si el entorno no cambiaba mucho, podías manejarte con la información interna. Y esa es la diferencia que tú planteabas ahora con los tiempos VUCA. El siglo pasado no cambiaba tanto el entorno. Entonces la información del entorno ha ido cobrando relevancia. Y tienes empresas que ya empiezan a incorporar, tienes organizaciones que ya empiezan a incorporar información del entorno de forma ad hoc. Cuando se dieron cuenta que necesitaban estar monitoreando el entorno, empezaron a hacerlo de forma ad hoc, conforme lo iban necesitando, y manejan su información interna en un balance scorecard, y en las reuniones de análisis estratégico llevan alguna información externa, como te digo, ad hoc, muy puntual, pero como no lo hacen de manera sistemática, pues eso no permite una identificación de patrones de cambios en el entorno y no permite un aprendizaje organizacional. Entonces, ahí tienes como las autárquicas, ¿no? Las que se manejan con información interna, y luego tienes las navegantes, nosotros le llamamos navegantes, porque ya tienen todo un panel de control con información interna y externa. Y luego esa información externa la han ido sistematizando cuando ya se identificó la necesidad. Decimos, bueno, no, necesitamos de verdad que estar monitoreando esto permanentemente. Y surgieron facilidades de parte de las TICs, como el Big Data y los Business Intelligence, los diferentes software, y ya tienes otro tipo de organizaciones un poquito más avanzadas en la gestión estratégica, que son estas que te digo, navegantes. Pero la frecuencia de cambio en el entorno ha aumentado tan drásticamente que ya no basta solo con eso. Hay que incorporar también información del futuro. Y en este, que es el, digamos, el top de las empresas o de las organizaciones que sí incorporan información del futuro, pues hay unas que, como te digo, hacen proyecciones, pero hay otras que van más allá y hacen escenarios de futuro. Y empiezan a incorporar otra información de diversas posibilidades de futuro. Entonces, nosotros vimos, es necesario incorporar la prospectiva en la gestión estratégica. Es decir, incorporar esa información de las diferentes posibilidades de futuro que puede afrontar o enfrentar una organización, identificar en esas diferentes posibilidades de futuro cuáles son los riesgos y las oportunidades, cuáles son los eventos de ruptura, generar unos indicadores para esos eventos que vamos a ver cómo se pueden generar, y construir sistemas de alerta temprana. Y de esa forma, la organización ya cuenta con una información completa. De ahí viene el término Complete Scorecard, ¿cierto? Porque antes el Balance Scorecard tenía solo información interna. Ahora tiene información interna del pasado y del futuro, y externa del pasado y del futuro. Entonces, como que te da todo el radio de información, ¿cierto? Tienes todo el panorama, y además todo el panorama dinámico, porque te da información hacia el futuro también. Con eso ya estás mejor preparado para tomar decisiones, y de ahí surge un modelo de gestión estratégica que es el planeamiento estratégico anticipativo. Ok, no, súper claro. Nosotros en esta casa hemos sido unos, digamos que evangelizadores de hablar sobre que el pensamiento basado en riesgo tiene tres momentos. O sea, digamos que desde lo fisiológico en el ser humano, la mente retrospectiva, que es la capacidad que tiene el ser humano de, que ya la tiene asentada, que es la mente reptiliana, todo lo que viene por el ADN y por la carga genética que tenemos como seres humanos, esa información de miles y miles de años de ancestros que tenemos y que hay que reconocer que existe y que hace que hoy le tengamos, sigamos teniendo de 20 millones de años de humanidad, todavía le sigamos teniendo miedo al derramamiento de sangre, por ejemplo. Lo reptiliano, lo que hemos aprendido en nuestra formación, en la familia y la escuela, y lo que hemos aprendido a través de la experiencia. Pero todo eso es retrospectivo, porque si lo traemos, si lo retrotraemos a hoy, eso es todo pasado. Y tenemos un segundo momento que es la perspectiva, que es la capacidad de ver mi presente con todas las variables posibles, que es lo que estás
digamos que esbozando, y que finalmente la gestión de riesgos no se hace en el escenario de la retrospectiva ni de la perspectiva, sino de la prospectiva, que es la capacidad de poder proyectar y crear escenarios de futuro para poder saber cómo navegar y cuando esos escenarios se presenten, pues no nos coja, como decimos coloquialmente, con los calzones en la mano. Pero eh, había una mano levantada, Luis Guillermo tenía la mano levantada, no sé si fue por error eh, o se Tenía desanimó. la mano levantada. Sí, sí, tenía la mano levantada. Muy rápidamente, dos preguntas, Dale. Andrés. La primera no me la tienes que contestar ahora. ¿Hace cuánto no ingresa usted a LinkedIn? A ver su foto y creo que son distintos. La segunda, la, se- la segunda, la segunda, la segunda es, mira, yo 20 años trabajando en el mundo corporativo, sector asegurador, este tema de los riesgos, las grandes compañías tienen muy claras sus matrices de riesgos y tienen sus áreas de riesgos, y lo que decía Carlos al principio, cuando llegan los de riesgos, ya llegaron esos porque nos van a poner más trabajo. Eso funciona en las grandes corporaciones, pero mi vida cambió en los últimos meses. Yo a partir de este 2024 he venido trabajando con pymes, y en las pymes es otro mundo. Oh, Las pymes es total. otro mundo y un tema de riesgos, la verdad, las pymes no lo tienen en su radar. Y te digo, las pymes a duras penas, si tienen el reglamento interno actualizado, eso es mucho pedir. ¿Cómo manejar esto que, pues, que estamos hablando, que aquí es tan interesante y que tú eres experto, para que las pymes también se preocupen por este tipo de herramientas que son fundamentales? Pero a las pymes les interesa, tengo que vender, y vuelvo y te repito, a duras penas tienen el reglamento interno de trabajo. Sí, muy buena pregunta, Yo Carlos. se lo había anticipado hace 2 meses que hablamos. Andrés, dale. Bueno, tienes razón, el mundo de las pymes es totalmente diferente, se van a otros ritmos, se mueven de manera muy diferente. Y entonces acá tenemos varias cuestiones. La primera, cuando uno le menciona a un director de una organización, grande, mediana o pequeña, incorporar la prospectiva, generalmente dan un brinquito, así, en el asiento, ¿no? Y se van para atrás. Entonces, tú te das cuenta que hay cierta aversión hacia la prospectiva. Y uno dice, bueno, ¿por qué se da esto? Y en realidad, cuando uno empieza a investigar, se da cuenta que para los directores de las organizaciones, independientemente del tamaño, la prospectiva está vista como algo que lleva mucho tiempo, demanda muchos recursos y los resultados que arroja no valen la pena para todo eso que demanda. Entonces, eh, cuando te pones a pensar en la prospectiva como se conoce generalmente y como ha sido implementada a nivel de América Latina, que generalmente estamos manejando la perspectiva francesa con el método de Michel Godet, y que el mismo Michel Godet lo dice en sus libros, o en uno de sus libros dice, entre 6 y 8 meses se tarda el desarrollo del método. Si tú le dices a alguien, a un director de una empresa, mira, ¿por qué no ponemos perspectiva? ¿Por qué no hacemos perspectiva? Se demora entre 6 y 8 meses. Pues yo creo que es la última vez que lo vuelves a ver. ¿Sí? Ahora, si se lo dices a una pyme, mínimo te saca de una patada. Entonces, pero eso ha ido cambiando. La perspectiva es una disciplina relativamente muy joven, porque es de la segunda mitad del siglo pasado, que empezó, sí, con herramientas un poco complejas y un poco largas en su desarrollo metodológico, pero asimismo ha ido evolucionando. Yo creo que esa evolución tan rápida que ha tenido la perspectiva es justamente porque su objeto de estudio es el futuro. Y entonces tiene que acondicionarse rápidamente. Y la perspectiva moderna tiene un arsenal metodológico que te permite desarrollar escenarios en muy poco tiempo.
Entonces, por un lado, los grandes costos y los grandes tiempos que se pensaba que iba a demandar un ejercicio de prospectiva ya no es tan así. Ya es más asequible a las organizaciones pequeñas tener un ejercicio de prospectiva, hacer un ejercicio de prospectiva, construir escenarios, identificar riesgos y oportunidades, implementar sistemas de alerta temprana. Eso por un lado. Y lo otro es una cuestión cultural. En las pymes, yo recién mencionaba los diferentes tipos de organizaciones que hemos encontrado de acuerdo a cómo gestionan su estrategia. Los pymes son más que todo las que tienen esa estrategia implícita. La tiene el director en su cabeza y la ha bajado, la tiene el CEO en su cabeza y la ha bajado a los directores, pero es una estrategia implícita que se va ejecutando junto con el día a día, pero el foco no es estratégico, el foco es el día a día. Entonces, es la supervivencia. Es la supervivencia, no es la planeación. Entonces ahí también hay que hacer una cuestión de profesionalización de la gestión estratégica, ¿cierto? Las empresas quieren ser mejores, quieren ser más grandes, quieren sobresalir, pero eso requiere cambios y eso hay que hacérselo ver. Hay que hacerles ver, bueno, si sigues por este lado, estas van a ser las consecuencias. Si quieres sobrevivir, puedes hacerlo así. Y si quieres sobresalir, este es el otro camino. Me gusta. Para ahí, que esas 3 palabras son maravillosas. Vuélvelas a repetir. La primera, si sigues por este camino, no vas a sobrevivir, digamos, ¿sí? Si sigues así como vas, bueno. Si quieres sobrevivir, este es el camino. Y si quieres sobresalir, este es el otro camino. Fundamental. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es desarrollar un diagnóstico que en muy poco tiempo te permite conocer el grado de madurez de gestión estratégica de una empresa. ¿Qué pasa? Estos 4 eslabones o 4 peldaños, más bien, estos 4 peldaños en la gestión estratégica que te comenté son fruto de haber implementado este diagnóstico en varias organizaciones y te das cuenta que las puedes más o menos categorizar en esas, ¿no? De estrategia implícita, autárquicas, navegantes e inteligentes. Y de acuerdo a cómo esté la organización, pues le vas a ofrecer un plan de mejora que no necesariamente tiene que ir de una al planeamiento estratégico anticipativo, porque la gestión estratégica requiere un aprendizaje. Es como que no podemos salir a correr si no sabemos gatear todavía. Entonces, primero hay que aprender a gatear, luego a caminar, luego a correr. Y de la misma forma, hay que empezar a implementar herramientas que la organización pueda gestionar y que el cambio no sea tan brusco como para que genere rechazo. Vamos a comenzar con unas herramientas que puedan manejar y poco a poco vamos a ir avanzando hacia estadios mejores de la gestión estratégica. Pero pues esa sería como la clave, ¿no? Primero identificar qué nivel de madurez tiene la empresa, la pyme, en cuanto a gestión estratégica y a partir de ahí hacer una hoja de ruta por la cual la pyme pueda avanzar, pero que no sea una hoja un plan que choque de frente con que no se va a poder implementar porque no se tienen los recursos, porque falta la cultura, porque falta un montón de cosas, sino que lentamente las vamos a ir adecuando. Hay dos situaciones muy palpables al menos en Colombia. Pero aquí hay gente de muchos países, hay gente de Bolivia conectadas, hay personas de Perú conectadas, que los logro identificar pues en la lista, pero voy a hablar desde la realidad colombiana, pero pues es traspolable a cualquier país latinoamericano, porque estamos amarrados a realidades de contexto internacionales o macroeconómicas, pero quiero poner de presente estos 2 ejemplos. El primero es la inestabilidad, más que la incertidumbre, la inestabilidad de actividades económicas que están asociadas a las variaciones en la tasa de cambio. O sea, los floricultores, por ejemplo. Los floricultores o los que exportan aguacate o cualquier agroproducto.
se ponen muy contentos cuando el dólar sube y se ponen muy preocupados cuando el dólar baja. Eh, y poder calcular la tendencia de cuándo va a subir y cuándo va a bajar para poder hacer negocios, pues para eso hay herramientas, instrumentos financieros y muchas cosas, pero eso no basta, porque simplemente para tomar la decisión de poder acceder a un instrumento financiero, pues yo tengo que primero analizar cuál es la realidad. Estoy poniendo ese primer ejemplo. El otro segundo ejemplo es lo que está sujeto a los caprichos o las variaciones de las decisiones gubernamentales. Y es el sector salud, por ejemplo. Hoy hay una marcada incertidumbre por parte de todos los actores de la cadena del sector salud en Colombia, porque no se sabe esto cómo va a quedar. Entonces habrá algunos que están muy tristes porque está perdiendo digamos que su participación en la cadena, y otros que van a tener una gran figuración en la cadena, lo que tú decías, que van a sobresalir porque van a, digamos que a absorber una mayor demanda. Las variables macroeconómicas y las variables políticas, para poder asentar un poquitito el tema, no son las únicas dos variables que uno, digamos que son las más significativas, las económicas y las políticas, pero hay otro sinnúmero de variables que están dentro de ese modelo anticipativo que vale la pena pues como traer a colación. Dale. El micrófono, Andrés. Pequeño detalle. Como tú mencionas, hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de implementar la anticipación estratégica, porque en últimas no se trata solo de implementar prospectiva o de meter a las malas la prospectiva en la gestión estratégica. La idea es lograr la capacidad de anticipar riesgos y oportunidades. Y esos riesgos pueden venir de cualquier ámbito, ya sea el ámbito financiero, el ámbito económico, político, social, tecnológico, ambiental, lo que tú quieras. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos toda una secuencia de pasos para identificar estos riesgos y para lograr anticiparlos. ¿Qué tienen que ver con los pasos del planeamiento estratégico anticipativo? Y que aquí viene también la parte que tú mencionabas de la retrospectiva, la perspectiva y la prospectiva. Entonces, digamos, el planeamiento estratégico anticipativo tiene 5 pasos. El primer paso es entender la dinámica del sistema. ¿Cuál sistema? El sistema que conforma la organización para la cual estamos trabajando, junto con el entorno en el que opera. Ese es el sistema. Y la estamos viendo o analizando, obviamente, desde los intereses de la organización, porque hay muchos aspectos ahí, pero lo vamos a hacer desde los intereses de la organización y ahí entra la perspectiva, ¿cierto? Porque una cosa puede ser buena para un actor, pero puede ser mala para otro. Si no, mira la pandemia, ¿sí? Pregúntale a Jeff Bezos cómo le fue. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con la perspectiva a la hora de hacer este análisis. Y vamos en el paso 1, entender la dinámica del sistema. ¿Qué significa eso? Bueno, conocer cómo evoluciona el sistema, cuáles son los actores que integran el sistema, cómo interactúan, qué aspectos tienen la capacidad de modificar estos actores, es decir, cuál es su capacidad de su injerencia sobre los diferentes aspectos, qué voluntad tienen de actuar, porque puede que tengan mucha capacidad, pero poca voluntad, o puedes encontrar un actor que tenga poca capacidad, pero esté dispuesto a todo, ¿cierto? Entonces, tienes que investigar todo eso, cuáles son los diferentes aspectos del sistema, como tú decías, el político, el económico, pero como también están el social, tecnológico, etcétera. ¿Cómo se influencian estos diferentes aspectos? Si uno sube, ¿qué pasa con el otro? Si este se mueve, ¿qué pasa con los demás? Etcétera, etcétera. Y esto parece mucha información, pero pues hoy en día es fácil manejarla, y sobre todo hay herramientas que permiten hacer ejercicios rápidos con un equipo directivo y lograr
identificar estos aspectos, estos actores, los diferentes aspectos y bueno, todas esas interrelaciones rápidamente y socializarlas al nivel del equipo. Es decir, como hacer una nivelación de conocimiento en cuanto a cómo funciona el sistema. Y de ahí pasamos al paso 2. El paso 2 es sobrevolar el futuro. ¿Qué significa esto? Construir los escenarios de futuro. Y por eso la importancia del paso 1, porque si nosotros no hacemos el paso 1, que es la retrospectiva, bueno, veamos a través de ese análisis retrospectivo cómo funciona este sistema, pues lo que hagamos de ahí en adelante va a carecer de fundamento, va a ser puro humo. Si no hacemos el paso 1 y largamos de uno a hacer los escenarios, van a ser una cuestión etérea sin fundamento. Entonces, es fundamental hacer un buen diagnóstico, una buena retrospectiva, que es el paso 1. Pasamos al paso 2, sobrevolar el futuro, construimos escenarios de futuro. Como dije ya, se puede hacer en muy poco tiempo construir escenarios de futuro. Y ojo, acá quiero hacer una aclaración. Los escenarios de futuro son una película, no son una foto. Porque sueles encontrar que te dicen, no, vamos a hacer escenarios al 2030, 2035, y te dan la descripción del escenario como la descripción de una foto al horizonte temporal, al 2030, por decir algo, o al 2035. Pero te pierdes toda la cadena de eventos que llevó hasta allá. Entonces, hay que hacer claridad que cuando hablamos de escenarios de futuro, no es una foto, es una película que va narrando los hechos desde el presente hasta el horizonte temporal. Eso es una diferencia muy grande porque te permite identificar riesgos y oportunidades. ¿Qué aspectos de esa historia futura, por así decirlo, aunque suene oxímoron, qué aspectos de esa historia futura te favorecen o qué aspectos te perjudican? ¿Cierto? ¿Y cómo se va a ir construyendo ese escenario? Pues sí, pues no es la foto. Exactamente. Todo tiene que estar encadenado en una relación de causa y efecto. No es que son cosas sueltas y que sí, no, los escenarios tienen que ser coherentes, lógicos, creíbles, factibles, en fin. Y por eso la importancia del primer paso. Una vez que has construido los escenarios de futuro, pasamos al paso 3. El paso 3 es señalizar el futuro. Es decir, ya tienes las posibles evoluciones por las que podría discurrir el futuro y ahora tienes que encontrar esos aspectos positivos y negativos o favorables y perjudiciales para tu organización, que son factibles de convertirse en riesgos o en oportunidades. Una vez los has identificado, nosotros lo que hacemos es utilizar un concepto de la economía de la innovación que se llama dependencia de la trayectoria. La vez pasada, en un encuentro tuyo de mentorio, yo mencioné esto en una intervención muy cortita que hice y no me equivoqué, la verdad. Yo tengo un problema y es que a mí a veces se me olvidan las palabras o los conceptos, pero no es por las canas, ya no me vayan a echar por las canas. Eso es algo que me ha pasado desde niño. Y entonces yo quedé, esa economía y te inventé ahí de la ciencia y la tecnología, pero en realidad es de la economía de la innovación. Y esto lo dijo un señor que se llamaba Giovanni Dossi, por allá en 1982, y es el concepto de path dependence, o dependencia de la trayectoria. ¿Qué dice? Que el presente y el pasado limitan las posibilidades por las cuales puede discurrir el futuro. Y esto es así tanto para una empresa como para un sistema de innovación local, regional o nacional. Este concepto se puede extrapolar a diferentes ámbitos. ¿Qué significa esto? Que cuando se identifica un riesgo o una oportunidad en un escenario de futuro, tú puedes identificar, si has hecho bien el ejercicio de escenarios, tú puedes identificar qué cosas anteceden a ese evento. O puedes encontrar otros eventos o circunstancias que te avisan sobre el aumento en la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo o de esa oportunidad. El identificar eso se hace con el equipo de
directivo o con el equipo de expertos con el que estés trabajando, pero si estamos hablando de una empresa, pues con el equipo directivo de la empresa, ellos son los que conocen el tema sobre el cual estamos trabajando. Si es una empresa de salud, como tú mencionas, ellos son los expertos en salud. Nosotros somos los expertos en gestión estratégica, en perspectiva estratégica, lo que no significa que no sepamos algo de salud, que nos permita comunicarnos, tener una buena comunicación con la empresa de salud. Lo mismo si estamos hablando de una empresa de nanotecnología, lo mismo si estamos hablando de las Fuerzas Armadas, lo mismo si estamos hablando de cualquier tipo de empresa. Pero ellos se encargan, a través de herramientas que nosotros les ofrecemos y les ayudamos a desarrollar, de identificar esos eventos o esas circunstancias que te avisan sobre el aumento en la probabilidad de ocurrencia de un riesgo o una oportunidad. Nosotros les llamamos indicios de preconfiguración. Y sobre esos indicios de preconfiguración, tú puedes establecer indicadores. Pongamos un ejemplo. Un ejemplo que es muy conocido para que nos quede muy fácil de entender a todos rápidamente es Kodak. Todos sabemos lo que le pasó a Kodak. No hay necesidad de explicarlo, pero ¿qué pasa? Kodak no pudo anticipar que venía un producto o una tecnología que iba a reemplazar su producto estrella, que era el film fotográfico. ¿Cómo hubiera podido anticipar eso Kodak? Bueno, antes de que ese producto salga al mercado, antes de que esa tecnología nueva se convierta en innovación, es decir, tenga éxito en el mercado, pues las empresas que la van a poner en el mercado, lo primero que hacen es protegerla por si tiene éxito, ¿cierto? ¿Cómo la protegen? Mediante patentes. Ah, bueno, podría haber hecho un monitoreo de las patentes en cuestiones de fotografía e identificar que venía una tecnología sobre la cual se estaba patentando mucho y en diferentes países. Y podría haber identificado quiénes están patentando, en dónde están patentando, cuáles son las empresas que están patentando, qué tecnologías están patentando. Y si lo hubiera hecho juiciosamente, se habría dado cuenta que era una tecnología que iba a convertirse en referente por el nivel de patentamiento que estaba adquiriendo. Si quisiéramos ir más allá, digamos, todavía con un mayor grado de anticipación, ¿qué hay antes de patentar una tecnología? Investigación y desarrollo. ¿Y cómo se podría monitorear esa investigación y desarrollo? Bueno, a través de papers académicos o artículos científicos. Podría hacer un ejercicio bibliométrico y decir, vamos a ver, vamos a monitorear los artículos científicos que salen en el ámbito o en el tema de la fotografía. Y de esa forma darse cuenta que se estaba investigando acerca de otra forma de fotografía, que no tenía nada que ver con una película en la cual se plasmaban las imágenes. Y se hubiera dado cuenta que, bueno, algo tenía que hacer, ¿cierto? ¿Qué indicador de futuro podría tener eso? ¿Cuántos artículos científicos hay en el tema de la fotografía que no tengan que ver con una película fotográfica por mes? Fíjate que ahí estamos haciendo una cosa que es importante, que está implícita, que es la periodicidad. ¿Cada cuánto tenemos que evaluarlo? Habrá algunas cosas que haya que evaluar mensualmente, otras trimestralmente, otras diariamente, ¿cierto? Lo que tú mencionabas, el precio del dólar. Bueno, eso más vale que lo estemos monitoreando con mayor frecuencia. No vamos a esperar a un mes, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Fíjate que podemos anticipar un riesgo o una oportunidad identificando esos eventos que lo anteceden o esos eventos que me pueden dar información sobre el aumento en la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo o de esa oportunidad. Y sobre esos eventos puedo definir indicadores de futuro. Y a esos indicadores les puedo poner unos rangos de tolerancia. Puedo decir, mire, si se pasa de 5 artículos al mes que no tienen que hablan de fotografía, pero que no hablan de un film fotográfico, que su foco no es una película fotográfica, ahí ya tengo que hacer algo. Tengo que lanzar un plan contingente. Y entonces nos vamos al paso 4 del planeamiento anticipativo, que es planear el futuro. Yo te hago ahí una intervención. Cuando tú hablas de
de dependencia de la trayectoria, esos banderines que van creando como las rutas, lo voy a traer esas tres palabras que usaste: no sobrevivir, sobrevivir y sobresalir, ¿cierto? O sea, hay tres vías. O sea, yo tengo tres vías, yo tengo banderines para cada vía. Cada acontecimiento se convierte en un banderín para saber por cuál de las vías estoy navegando. Puede que los Exacto. carriles sean paralelos, pero en alguna parte el puente va al barranco, la vía va al barranco, la otra va en llano y la otra va a un puente elevado. Más o menos es como como el símil, para aterrizarlo un poco, para que nuestra audiencia de las pymes también lo entiendan. Porque, bueno, dale. Sí, exactamente. Como tú lo acabas de mencionar, el haber construido los escenarios y tener la secuencia de eventos que conforman cada escenario te permite monitorear por dónde va el presente. Es decir, por qué escenario está avanzando el presente. Y de esa forma puedes identificar mucho mejor cuáles son los riesgos y oportunidades que vas a enfrentar, porque sabes hacia dónde se está dirigiendo el presente, hacia qué escenario se está configurando. Seguimos entonces con el Dale. paso 4, que es planificar el futuro. Y acá hay un diferencial muy importante, y es que una cosa es planificar el futuro, como decía antes, con información solo interna, o con información interna y externa, o con información interna y externa y del futuro, pero de una sola versión de futuro, como es un pronóstico, o interna, externa y de futuro, de varios futuros, como son los escenarios de futuro. Cuando cuentas con información del futuro, la planeación es diferente, es más flexible y además te ves en la necesidad de generar planes contingentes. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy fácil que a mí me gusta utilizar, y es, si yo te dijera a ti, Carlos Eduardo, que dentro del próximo mes te voy a enviar un mail con el número ganador del día siguiente de la lotería. El número ganador de la lotería del día siguiente. Esto dentro del próximo mes. No sabes cuándo. Algún día dentro del próximo mes te voy a enviar un mail que contiene el número ganador de la lotería del día siguiente. ¿Tú cada cuánto revisarías el mail? Cada 8 horas. ¿Cierto? Mínimo, mínimo cada día. Cada día, claro. Mínimo. Entonces, el monitoreo ya es diferente. Fíjate que el monitoreo ya no es al final del ciclo, que era lo que decíamos antes del PDCA, ¿cierto? Entonces, primero planifico, después ejecuto un poquito, después monitoreo, y depende de lo que encuentre en el monitoreo, ajusto. No, el monitoreo tiene que ser constante, ¿sí? Los tiempos así lo exigen. Y si tienes información del futuro, porque estás monitoreando información del pasado y del futuro, entonces te obliga a hacer planes contingentes, porque si yo te digo a ti, bueno, te llegó el mail, tú lo abriste y dices, miércoles llegó el mail, el número es 2548, mañana va, hoy es jueves, mañana es viernes, no sé qué lotería juega los viernes, pero digamos que Santander, por así decirlo, ¿no? La lotería de Santander con el 2548. ¿Tú vas a esperar a que te llegue el mail para salir a buscar el billete que tiene el 2548? Obvio, No, no, no. probablemente no lo encuentres. Entonces, se te va a ir el día y capaz que no lo encuentres. O si te lo encuentras, va a ser, mejor dicho, una aguja en un pajar. Tienes que hacer un plan para que cuando te llegue el mail, estés en capacidad de encontrar ese boleto. O, en su defecto, ¿qué puedes hacer para aprovechar esa información que te llegó? Entonces, ¿qué podrías hacer para aprovechar esa información? Dices, bueno, bueno, si me llega esa información, yo podría, por ejemplo, apostarle al chance, ¿cierto? Para los que no son de Colombia, puede tener otro nombre en otros países, pero básicamente es que yo digo que la lotería del día siguiente va a caer en tal número y apuesto a esa probabilidad y me dan un retorno sobre esa apuesta.
porque difícilmente vas a encontrar el boleto con el número específico. ¿Dónde va a estar? ¿Sí? Entonces, tienes que hacer un plan contingente, y ese plan contingente, la diferencia con la anticipación estratégica es que el plan contingente es para ser lanzado antes de que ocurra el evento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un plan contingente cuando solo se tiene información de una posibilidad de futuro que se lanza cuando ocurre el evento? Acá no. Estamos hablando de anticipación estratégica. La idea es que el plan contingente se lance antes de que ocurra el evento. ¿Por qué? Porque tengo que prepararme para aprovechar al máximo la oportunidad. Para que cuando suceda la oportunidad, yo tenga todos los fierros aceitados para aprovechar esa oportunidad. O si Así es un es. riesgo, tenga todo aceitado para gestionar de manera eficaz ese riesgo. Entonces ahí hay un cambio en el punto 4, que es planificar el futuro. Y viene el punto 5, que es monitorear y avanzar. Y como yo te decía, ese generalmente, o en los modelos tradicionales de gestión estratégica, lo tenías casi al final, después de una secuencia de ejecución que estabas monitoreando, pero que el ajuste viene al final. Entonces, ahora, con estos tiempos VUCA, pues si tú esperas a una secuencia de ejecución para ajustar tu estrategia, capaz que la ajustas tarde y vas a perder tiempo y recursos. O sea, ¿cómo ajustas la estrategia? Tienes varias formas de ajustar la estrategia, pero digamos, una de ellas es ajustar el proyecto que apunta al logro de uno o varios objetivos estratégicos. Y si lo haces después de un tiempo determinado y hubieras podido hacerlo antes, vas a perder recursos. Entonces, la idea ¿cuál es? Anticipar esos eventos y realizar los ajustes necesarios con anticipación, de tal forma que o maximices ingresos o ganancias o beneficios o minimices pérdidas. Que esos ajustes sean a tiempo. Y eso requiere un monitoreo y un ajuste permanente. Entonces, para concretar, porque me extendí mucho, No. tenemos 5 pasos. Arriba tendríamos la parte de entender la dinámica del sistema. Sí. Después vas con ese Sobrevolar. conocimiento a generar escenarios de futuro en sobrevolar el futuro. Luego, con ese conocimiento vas a señalizar el futuro, identificando riesgos y oportunidades, generando indicadores de futuro, estableciendo sistemas de alerta temprana, y con eso vas a planificar el futuro. Y en el medio, en el centro, tienes el monitoreo y el ajuste de la estrategia. Una vez que arranca la ejecución, eso va a funcionar permanentemente, el monitoreo y el ajuste. Y va a alimentar todos los 4 pasos, los otros 4 pasos, va a alimentar la parte retrospectiva, va a alimentar la parte prospectiva, va a alimentar los sistemas de alerta temprana, va a alimentar la gestión de la estrategia, la planificación, y a su vez esos 4 van a retroalimentar el monitoreo y el ajuste. Entonces, eso le da a la organización la capacidad de anticipación estratégica continua. Es muy importante la palabra continua, porque no, es un proceso. No es un método que se lo vas a desarrollar una vez y se acabó. Es un proceso que lo vas a implementar en una organización y que se va a desarrollar continuamente. ¿Cómo armonizar, Andrés, Fernando? Hay una tendencia en las organizaciones, incluso en las pymes, de acceder a sistemas de gestión como formas de crear parametrizaciones o adquirir buenas prácticas para diferentes cosas, para calidad, para ambiental, para seguridad y salud en el trabajo, para seguridad en la cadena de suministro, para ciberseguridad, para continuidad de negocio, para anticorrupción. O sea, hay muchos sistemas de gestión que conviven en organizaciones. En las organizaciones grandes conviven muchos sistemas de gestión. En las pymes, a duras penas, el sistema de gestión es la sala de juntas en el comedor de la casa de la familia, porque el dueño, la esposa y los hijos y los primos son los que trabajan en esa pequeña empresa. Trayendo ese símil de la sala de juntas y la mesa del comedor, eh, ¿cómo harías tú para decirle a un gerendueño, como le decimos nosotros aquí cariñosamente, en este espacio le decimos gerendueños?
Soy el gerente y el dueño de la compañía. Sirvo los tintos y vendo. Decirle, es importante que usted aprenda de planeación anticipativa. ¿Qué beneficio finalmente va a recoger cuando este hombre se meta en el tema de la planificación anticipativa? Bueno, mira, lidiar con los dueños, los gerendueños, como tú le llamas. Pues yo digo lidiar porque en realidad tienen una forma de ser muy particular, porque cuando ya tienen una trayectoria, es como que te dicen, Yo he hecho 40 años esto y a mí no me ha llevo pasado nada. tanto tiempo en esta rama y usted me va a venir a enseñar a hacer las cosas. Así, Sí, más o menos. Palabras más, palabras menos, pero es así. Entonces, lo que hay que hacerle ver es lo que hablábamos justo al inicio. Sí, puede llevar 40 años, pero mire cómo ha cambiado los tiempos. Mire cómo ha cambiado su negocio. Mire cómo ha cambiado el sector. Usted, su empresa, ha cambiado a la misma velocidad que ha cambiado el sector. Y a partir de ahí le puedes mostrar muchísimas cosas. ¿Sí? Anteriormente, lo que dijimos al inicio, el entorno no cambiaba con la misma frecuencia con que lo hace ahora. Y eso te va a exigir muchas cosas. Y volvemos a lo que a lo que tú resaltaste, que era sobrevivir, no sobrevivir, sobrevivir o sobresalir. Lo que te tienes que mostrar es, mire, si usted lo sigue haciendo de la misma forma en que lo venía haciendo y le ha funcionado, listo, sígalo haciendo, pero le aseguro que no le va a seguir funcionando, porque el mundo ya no es como era antes. ¿Sí? Y eso sí, va a tener que, en algún momento va a enfrentar el problema. Hay un ejercicio no, yo les dije que se me olvidaban las palabras. caso. No. Es parecido a símil. Una Una analogía. esa vaina. Menos mal que lo advertí. Es como una analogía de conducir un auto viendo por el espejo retrovisor. ¿Sí? Entonces, tú le dices, mira, tú has venido conduciendo tu empresa viendo por el espejo retrovisor. ¿Qué significa esto? Has venido gestionando con información del pasado, ya sea que lo hagas en la sala de juntas, o sea que lo hagas en el comedor de la casa, pero básicamente llevan información del pasado. ¿Cuánto fue, cuánto vendimos, cuánto fue la ganancia, en fin, cuánto produjimos y mucha información interna. El truco está en la información que se maneja, con la cual se gestiona la estrategia. Entonces, cuando tú gestionas la estrategia con información interna y del pasado, es como conducir un auto por los espejos retrovisores. ¿Sí? La diferencia es que antes ese auto podía ser un Volkswagen modelo 70, pero ahora, como el entorno cambia tan rápidamente, ese auto se convierte en un Fórmula 1. Y si tú lo vas manejando por el espejo retrovisor, lo que vas a sentir es cuando te vas a la leca. ¿Sí me explico? O sea, cuando ya te saliste del asfalto y te vas a las piedritas que se encargan de frenar los autos de Fórmula 1 cuando se salen del asfalto. Es decir, no vas a ver lo que se viene porque no tienes las herramientas para hacerlo. Vas a seguir gestionando tu empresa como lo has venido haciendo, pero vas a chocar en algún momento. Te vas a salir del camino, vas a chocar y entonces vas a tener que invertir muchos recursos, vas a tener que hacer muchos cambios o quizás ya no sea tiempo de hacer cambios ni recursos porque no valga la pena. Cuando en situaciones como las que vivimos normalmente en América Latina, nosotros
tenemos cierta barrera frente a aprender cosas novedosas. Somos muy inquietos, diría que somos muy esnovistas, vemos una cosa nueva y se vuelve tendencia, entonces hablamos de innovación, entonces empezamos a hablar de innovación, luego hablamos de innovación, desarrollo, investigación, entonces hablamos de I+D más D, entonces se volvió tendencia, luego ahora, después de todas estas crisis que hemos vivido, hablamos de resiliencia y entonces se volvió tendencia la palabra resiliencia, y cogemos conceptos, los manoseamos, pero finalmente no nos apropiamos de los verdaderos conceptos. ¿Cómo hacer para que esto que también se está volviendo tendencia, que es la anticipación, la prospectiva y todo, no se vuelva un, no se vuelva otra tendencia más de manoseada que finalmente no se incorpore como una habilidad instalada dentro de las organizaciones? ¿Cómo esto hoy ya tiene un mecanismo de formación, unas libretas, unas hojas de ruta, unos estándares? ¿Qué vamos a hacer para que esto no se vuelva también una palabra de común uso, pero sin fundamento ni Bueno, profundidad? ahí resalto mucho lo que tú mencionas sobre una palabra de uso muy común y que se ha vuelto, digamos, de moda o está en boga. Y lo que nosotros hemos visto es que hay algunas organizaciones que usan la palabra prospectiva como si fuera un adjetivo. Y entonces te Ujú. dicen, vamos a hacer un planeamiento prospectivo, vamos a hacer no sé qué cosa prospectiva, vamos a hacer tal otra prospectiva. Y todo es con prospectiva. Y de ahí viene también un poco el, la aversión que tienen ciertos líderes de organizaciones por la prospectiva. Mira, a mí me ha ocurrido que me han llamado organizaciones o empresas de consultoría de otros países a que les ayude con algo que vendieron y que le pusieron la palabra prospectiva y luego no saben cómo hacerlo. Entonces, Bueno, es frustrante saber que hay personas que están utilizando mal el término de prospectiva y que por eso generan consecuencias en las organizaciones de aversión hacia la prospectiva y de desconocimiento de lo que en realidad es la prospectiva. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que la misma realidad va a obligar a las organizaciones a incorporar la prospectiva. Es algo que se tiene que hacer sí o sí, o sea, de eso no hay forma de escapar, porque fíjate lo que dijimos anteriormente, las empresas han ido mutando su forma de gestionar la estrategia. Antes con información interna solamente, luego incorporaron información externa ad hoc, luego incorporaron información externa ya de forma sistemática con los business intelligence y ya está dándose que están empezando a incorporar información del futuro. Las que no lo hagan van a sufrir las consecuencias. La realidad te lo va a marcar, ¿sí? Eso es inevitable, digamos. No hay, no hay forma de atender estos tiempos actuales sin herramientas de prospectiva. O lo haces o te atienes a las consecuencias. Es así de sencillo. cuando uno habla de atenerse a las consecuencias, está hablando de riesgos, ¿cierto? Probabilidad por consecuencia. O sea, sí. O sea, y si todavía nos cuesta mucho aceptar o dimensionar que la gestión de riesgos es una herramienta para caminar, eh, ¿qué vamos a hacer entonces, Andrés, para allegar ese conocimiento estructurado de conocer la dinámica del sistema, sobrevolar el futuro, señalizar el futuro, planificar el futuro y monitorear y avanzar sin esperar el fin del ciclo? Ya te hice un resumen, ¿no? De lo que acabas Muy de decir. bueno. ¿Cómo me Eh, gustaría tener tu capacidad de concreción? no, no creas, me ha costado muchísimo trabajo lograrlo. ¿Cómo vamos a hacer para aproximar ese conocimiento
al común de las personas. Bueno, mira, Tengo entendido que tienes pronto con mi gran maestro. Yo tuve la, el enorme honor de ser maestro de Eduardo Balbi, una persona a quien aprecio muchísimo y me iluminó hace 14 años en Buenos Aires, acerca de lo que yo creo que me marcó, como lo dices tú aquí, factores, no, dijiste path dependence, indicios de preconfiguración de lo que iba a ser yo en mi vida cuando tuve esas conversaciones con Eduardo Balbi hace 14 años en Buenos Aires, de qué era la gestión de riesgos como herramienta. sí, él tiene la capacidad de marcarlo a uno, ¿no? Mucho, mucho. A mí también me hizo ese daño. No, no, él es No, un mentira, estoy sabio. molestando. Yo trabajo con él actualmente. O sea, nosotros Anticiparse, Eduardo Balbi es el presidente de Anticiparse. ¿Sí? Yo soy el director ejecutivo, pero él es el presidente. Yo conocí a Eduardo en el 2014, más o menos, creo. No, En te ese gané. entonces, No, en te ese, sí, gané, yo en el 2010. sí, y bueno, por suerte lo conocí porque yo entonces tenía una comunidad en Argentina de empresas que se llamaba Comunidad de Gestión de la Estrategia y eran principalmente empresas medianas y grandes. Nos reuníamos periódicamente y yo invitaba personas referentes en diferentes temas. Entonces ya empezaba la prospectiva a sonar fuertemente en el ámbito privado y me la solicitaron. Yo dije, listo, voy a conseguir la persona indicada. Empecé a buscar entre todos los referentes a nivel latinoamericano y encontré que Eduardo pues era uno de ellos. Así que lo llamé, lo convoqué, que ahí nos hicimos amigos porque él en ese entonces estaba trabajando acá en Colombia con una universidad y con unos organismos Sí, del claro. Estado. Y, y como yo era colombiano y estaba viviendo en Buenos Aires, pues nos hicimos amigos, nos tomamos un café y resultamos trabajando juntos. Fue mi mentor también en cuestiones de prospectiva, a pesar de que yo pues, ya había aplicado anteriormente la prospectiva, pero digamos que me abrió un poco más el panorama, un poco Ujú. muchísimo más, ¿no? Y bueno, y diciéndote esto, se me olvidó cuál era la pregunta. Ya me acordé, ya me acordé, ¿Cómo vamos ya a me acordé, aterrizar eso? ya me ¿Cómo acordé. vamos a aterrizar eso? Entonces, Ah, nosotros efectivamente, como tú dices, tenemos un diplomado, o sea, hemos ido evangelizando esto del planeamiento anticipativo de muchas formas. Hemos hecho webinars, hemos hecho cursos cortos, cursos de introducción al planeamiento anticipativo, que de forma resumida le llamamos Planti. Y ahorita empezamos un diplomado ya, que ya lo hemos implementado, pero a través de otras organizaciones. Esta es la primera vez que lo vamos a dar de forma abierta, que es el diplomado en planeamiento anticipativo. Tiene 90 horas y comienza el 13 de agosto. Es un martes 13, martes 13 de oh, agosto. cabalístico. El Diría, martes, diría, diría mi amigo Jorge Loza, que yo lo estoy viendo por ahí todo juiciosito. Es que me lo tienen juicioso, o sea, me lo tienen juicioso porque se volvió funcionario, entonces ahora tiene la lengua moderada en Lima. Eh, bueno, sigue. sí, el diplomado, como te dije, empieza el martes 13, son 90 horas, vamos a ir viendo paso a paso. Tiene énfasis en la práctica, porque mira, para mí, lo principal, más allá de transmitir los conocimientos, es practicar. O sea, tú cuando te subes a un auto, cuando vas a hacer un curso de conducción y el instructor te dice, mira, este es el freno, este es el acelerador, este es el embrague, Sí, todo eso lo no se que... aprende por video, no, Eso no te, ahí no sabes manejar. no. Tienes que practicar y practicar y practicar hasta que eso pasa al subconsciente. Lo mismo pasa con cualquier aprendizaje, ¿cierto? O sea, primero tienes un aprendizaje semántico, que es el que incorporas por la interpretación de las palabras. Me gusta eso, aprendizaje semántico, o sea, nota.
se llama semántico porque ese lo incorporas a través de la interpretación de las palabras de quien te está transmitiendo el mensaje. Es el aprendizaje que se usa normalmente en los colegios, en las escuelas, del maestro al frente hablando y los alumnos escuchando, ¿cierto? Luego tienes el aprendizaje episódico, que es cuando ya tienes la experiencia. Entonces, en el ejemplo que decíamos de conducir un auto, es cuando ya te subes al auto y empiezas a manejar. El aprendizaje semántico es de corto plazo. Ese, si no lo estás repitiendo, se te olvida. El aprendizaje episódico es de más largo plazo. Entonces, una vez que tú te subes al auto y lo manejas, aunque sea una vez, después te vas a acordar más fácilmente de todo lo que, para qué sirve cada cosa, aunque todavía no sepas manejar. Pero ya sabes para qué sirve cada cosa y eso no se te va a olvidar, porque es un aprendizaje a largo plazo. Y luego viene el aprendizaje implícito, que es cuando ese aprendizaje episódico pasa a ser controlado por el subconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos aprendiendo a conducir, conducimos de manera consciente y nuestro consciente solo puede procesar 40 estímulos por segundo. Cuando conducimos son muchos estímulos, por eso somos tan lentos conduciendo cuando empezamos a conducir. Y una vez que eso empieza a automatizarse en el subconsciente puede procesar 20 millones de estímulos por segundo. Esto parece una barbaridad, pero si tú te pones a pensar que el subconsciente controla la división de cada célula de nuestro cuerpo, y tenemos 30 billones de células en el cuerpo, controla la digestión, controla el ritmo cardíaco, la presión arterial, la temperatura corporal, etcétera, 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 pues tú dices, no, sí, la verdad que requiere toda esa capacidad de procesamiento. Entonces, ¿cómo pasa ese aprendizaje episódico? ¿Cómo se convierte en aprendizaje implícito? Mediante la práctica. No hay de otra. O sea, tienes que practicar y practicar y practicar hasta que eso se automatiza. Entonces, yo por eso pongo tanto énfasis en la práctica. A mí me gusta cualquier curso que dé, siempre la práctica, la práctica, la práctica, porque aunque sea que tengan aprendizaje episódico, ¿cierto? Ahí ya tiene un aprendizaje a largo plazo. Entonces, en todos los cursos que nosotros hacemos énfasis en la práctica. Y ahí van a poder practicar toda la secuencia del planeamiento anticipativo a través de un ejercicio que se desarrolla a lo largo de todo el diplomado. Me fui Bueno, por otro no, lado. pero está bien. A ver, las personas inteligentes terminan siendo personas muy distraídas, pero, pero esto no nos va a superar. Mira, vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a colocar chat, en el chat de esta conversación, les voy a colocar la dirección de donde pueden recoger más información de esa propuesta de diplomado. Me parece que es bien importante. Y cuando recojan información de esa, vamos a hacer un negocio usted y yo, que me va a bonificar a la gente, me va a bonificar a la gente que asista, que, que, que estuvo en esta conversación, si se matriculan allá y quedan inquietos con el tema, pues me los trata bien, por favor, en en el tema de los estipendios. Jorge Loza, yo sé que Jorge Loza quiere hablar porque tiene una cara de estoy que me hablo. Yo no sé por qué no ha levantado la mano, pero Jorge, Ya, para yo darte ya gusto, la levanto la levantó. mano. Ok, muy buenas tardes a todos. Bueno, sí, yo completamente convencido en el tema de la anticipación. Y bueno, yo lo conocí a Eduardo en el año 2015, así que también somos más o menos contemporáneos por ahí. 2015. Entonces, sí, soy un convencido de que hay que mirar hacia adelante. Trabajar con retrospectiva ya es un tema anterior a generaciones que ya están dejando su paso por la vida. Nosotros tenemos que estar mirando hacia adelante y justamente con la planificación estratégica y el análisis prospectivo tenemos que ir caminando por allá. Nada más, yo simplemente sigo escuchando porque estoy en una clase magistral. Un fuerte abrazo, Ah, gracias a todos. muy bien, Jorge, gracias. Eh, Andrés, a ver, Dime. mm, esto
es algo que se aprende desde la práctica. Tú no lo acabas de decir. Semántico, episódico e implícito. Yo tomé nota aquí porque aquí yo también estoy aprendiendo. Eh, Pregunta, si yo tengo un caso práctico, una inquietud, un problema específico en mi organización, en mi empresa, en un proceso de mi organización y quiero hacer ajustes, cambios, transformaciones culturales incluso de cara a mejorar el score de riesgo de mi proceso, por decir algo. Voy a ponerte un ejemplo. Yo quiero mejorar la productividad el servicio al cliente o quiero mejorar la operación logística de distribución de mis productos o quiero mejorar las capacidades de anticipación de mi equipo gerencial. Eh, Eso lo podríamos llevar a ese escenario de formación que estás planteando en ese diplomado y podría ser como parte de el reto que yo como asistente me planteara y lo llevarían en esas 90 horas a poder darle, configurar como ese escenario, eh, hablando de escenarios, configurar ese escenario de respuesta que estoy buscando. Vamos a ver. Tu intención es mejorar un proceso, Sí, pero tienes que pensar, bueno, ¿cómo lo voy a mejorar y cuáles van a ser los resultados? Es una toma de decisión. Puedes generar escenarios de futuro sobre cuáles podrían ser las consecuencias de aventurar en la mejora de ese proceso. sí, Y puedes identificar cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades. desde luego. Puedes tener riesgos de tipo político, por así decirlo, dentro de la De, organización, de gobernanza, para de ponerle gobernanza, ¿sí? Dentro de la organización, asimismo puedes tener diversos riesgos, ¿cierto? Y todo eso lo puedes evaluar, obviamente, sí, a través de estos 5 pasos, a un nivel express, por así decirlo, ¿cierto? Sí, claro. De manera muy rápida, pero sí le puedes aplicar estos 5 pasos. Fíjate que de hecho yo tuve que tomar una decisión hace poco y lo hice, o como te digo, a nivel express, pero hice escenarios rápidamente. Nosotros tenemos una metodología, una de varias, pero una metodología de construcción de escenarios que es muy rápida, que le llamamos Flash, porque es muy rápida. Y Perdón. es basada en actores. Entonces, esta metodología te permite construir escenarios en cuestión de días, 2 días puedes construir escenarios. Ahora, esto con un equipo directivo, pero si lo hacemos de forma personal, yo puedo plantear diferentes escenarios en muy poco tiempo. Entonces nos sentamos mi esposa y yo y en una mañana hicimos un ejercicio de escenarios. Identificamos riesgos, oportunidades, en qué escenarios nos iba bien, en cuál nos iba mal, qué teníamos que hacer en uno, en otro, en aquel, en el tal, planes contingentes y acabamos. ¿Sí? O sea, tú puedes aplicar el planeamiento anticipativo a cualquier nivel. Lo puedes aplicar para el corporativo, como lo puedes aplicar para una unidad de negocio, o como lo puedes aplicar para un área, ¿cierto? De hecho, nos ha pasado que lo aplicó un área, el área de TI, y de ahí se extrapoló hacia el resto de la organización por los resultados que tuvo. Entonces, sí es factible aplicarlo en cualquier nivel. Excelente. Bueno, yo creo que es la oportunidad de que alguien más intervenga, pregunte, pida una aclaración, quiera profundizar en el tema. Está Rosario, está Paz, está Paula Andrea, está Luis. Luis, ¿cómo estás desde de Lima? O Qué tal vez bueno. yo pueda hacer una pregunta. Exacto. A mí me gustaría, como tú, Autopregúntese. no, no, yo le pregunto a los invitados, a los presentes, ¿hay alguna organización
que en su proceso de gestión estratégica esté utilizando información del futuro? Esa es una buena pregunta. O podríamos preguntarle a alguien específicamente cómo se gestiona la estrategia en su organización, qué tipo de información manejan para gestionar la estrategia. Yo no los conozco, tú los conoces. Ahí está Jorge, ahí está Jorge Loza que quiere responder. Qué bueno. Josué Hurtado está muy calladito. Y él también le gusta conversar. A Luis Cachay también le gusta conversar. Jorge. ¿Tienes el micrófono apagado, Jorge? Justamente, bueno, los centros de planeación estratégica están utilizando la metodología y están tratando de llegar a los escenarios a futuro. Países como Francia, que tiene un centro de prospectiva, sí está utilizando el tema de información a futuro, cosa que no nos pasa todavía en América Latina. Pero más o menos creo que en América estamos tratando de emular esa tendencia para alcanzar esa forma de mirar diferente y estar mirando al desarrollo y no estar arrastrando reminiscencias del pasado. En el Perú, el CEPLAN está trabajando con estudios prospectivos. Excelente. Y en Seguridad Nacional, justamente con Eduardo, hicimos los escenarios al 2030. Sí. Yo ¿Y en Argentina, habrá futuro más allá del 2050? ¿Cómo va la cosa? en Bueno, Argentina dale. tuve la oportunidad de participar, de ser el director metodológico de una iniciativa que se llamó la Comisión de Iniciativas del Futuro, por el año 2019. Hicimos un ejercicio sobre el futuro del trabajo en Argentina. Fue un ejercicio bastante revelador. Lastimosamente hubo cambio de gobierno y la comisión desapareció. Digamos que fue el primer decreto que se firmó, la desaparición de la comisión. Bueno, pero entiendo, sí, que de todas formas se están haciendo diferentes esfuerzos en América Latina por incorporar la perspectiva en las decisiones de política pública. Chile está avanzando, digamos, muy bien en ese aspecto. Colombia también está tratando de hacerlo. Y incluso también unos organismos transnacionales como la CEPAL están tratando de fomentar también este tipo de iniciativas. El lunes de biblioteca esta semana compartimos los dos textos, tanto a Godet, pues que es para quienes somos inquietos en el tema de perspectiva, pues digamos que esa escuela francesa de la que hablabas al principio y que acaba de reafirmar Jorge, y el de manual de perspectiva de la CEPAL, que pues, también fue escrito por allá en el 2016. Pero yo quisiera, para poder cerrar, porque ya el tiempo en televisión es muy corto, mira, ya son 2 minutos lo que nos queda. ¿Qué vamos a hacer entonces para lograr que nos metamos a ser anticipadores o Bueno, mira, anticipatistas? te voy a plantear un trato. Trato. Vamos a dar el 20% de descuento a las personas que se inscriban, que hayan participado en esta reunión, en esta sesión, o que formen parte de tus clientes, de ¿En mi tus comunidad? Bien, visitantes asiduos, digamos, ¿no? De tu espacio. perfecto. ¿Parece Vamos a bien? hacer eso. Hagamos eso. Me parece que es justo. Y listo. Hagámoslo así para que la gente se anime Sí, y incorporen eso dentro de sus habilidades. Me parece que es maravilloso. Eh, Andrés, se nos acabó el tiempo. 6:30. Aquí somos muy puntuales al empezar y muy puntuales al salir. Les tengo 3 noticias a todos los que todavía están aquí. La primera,
Dentro de 8 días vamos a tener a Magda López Pinilla, a la que algunos de ustedes conocen, tal vez una de las personas que más sabe sobre riesgos de proyectos de infraestructura en América Latina. Ella acaba de escribir un libro que se llama Gestión de Riesgos en Proyectos de Infraestructura. Entonces vamos a tener una conversación dentro de 8 días, 1 de agosto, alrededor de eso. El 15 de agosto vamos a conversar con Francisco Rivera Picón, ingeniero, consultor en riesgos, sobre cómo pasar de ser cuidadores de riesgos a ser estrategas de riesgos. Muy con este conocimiento que nos llevamos hoy, pues vamos a tener una conversación bien interesante. Ese será el 15 de agosto. Y el 29 de agosto vamos a tener a tal vez una de las personas que más sabe de prevención y control de fraude en el mundo. Y coincidencialmente, y yo no sé si infortunada o afortunadamente, es colombiana, se llama Marta. Marta nos va a acompañar, Marta Cadavid nos va a acompañar el 29 de agosto en Mentorio. Esos son los 3 mentorios de agosto para que estén muy pendientes de la invitación e inviten a sus equipos a participar en esta conversación. Hoy no estuvieron muy animados en la conversación, Andrés, porque yo creo Sí, que no sé qué habrá pasado. estaban más como, siento que estaban más interesados en aprender que en conversar. Yo me llevo estos 5 pasos: conocer la dinámica del sistema, sobrevolar el futuro, señalizar el futuro, planificar el futuro y monitorear. Y Y el avanzar. aprendizaje, y bueno, y esto de aprendizaje semántico, episódico e implícito, para mí ya valió la pena esta conversación. Aprendí esos 2 conceptos que me van a acompañar el resto de mis días. Vamos a conversar entonces. Ya saben, ahí les dejé el enlace para que averigüen sobre el diplomado, y si es del caso, pues entonces me levantan la mano y me dicen, vea, yo ya me quiero inscribir, pero tengo que contar allá que soy parte de la comunidad de Mentorio, y entonces les damos La, pa- les damos el certificado para que vayan la, allá pa- y la palabra reclamen clave es mentorio. Mentorio. Listo. Pero creo que nos quedamos cortos en la conversación. Entonces, Andrés, te voy a invitar a un panel. Quiero hacer un panel a principios de octubre, precisamente con Jorge Loza, y con otro profesional que también queremos muchísimo en esta casa, que es Alberto Ray, para que hagamos un panel alrededor de esto, para que miremos cómo se está moviendo en América Latina la perspectiva de la política. Porque esto que está sucediendo en Estados Unidos, esto que está sucediendo en Oriente Medio hoy, esto que está sucediendo en China y esto que está sucediendo en Europa, en los próximos 2 meses nos van a dar muchas noticias. Eh, y es bueno que tengamos mentes abiertas como la tuya, Andrés, como la tuya, Jorge, y como la de Alberto, en una conversación interesante de para dónde va el mundo y cómo se está moviendo, no solo la política, sino las relaciones socioeconómicas a nivel global, porque necesitamos entender el contexto con mentes que tengan capacidad de analítica. Y entonces, esta conversación no termina aquí, quedas amenazado de, de panel en octubre para que hablemos sobre el tema. Son las 6:34. Muchísimas gracias, Andrés. Despídete de tus contertulios hoy. Ya saben, esto queda grabado, la ponemos en el canal de riesgos y oportunidades. Ya saben que tenemos estos 3 espacios adicionales. Y la noticia es que ya tengo mi segundo libro, que se llama Modelo 10 para gestionar oportunidades. Ya está el ebook listo para publicar, y entonces pronto también les contaremos dónde lo van a poder conseguir para que conversemos sobre el tema también
de gestión de oportunidades. Muchísimas gracias a todos. Levantaron la mano. Hay una mano levantada. Esto ya es tiempo extra. ¿Quién levantó la mano? Ah, no, un aplauso. Andrés Castañar. Ah, Andrés, un saludo muy especial. Le hice la pregunta a Andrés Ruiz por Andrés Castañeda, precisamente porque yo sé que él está queriendo hacer un proceso de transformación, una transformación en un proceso de un área, y esta es una herramienta que tenemos a la mano para poder hacer esa intervención. Entonces yo sé que vamos a poder hacer un trabajo en conjunto prontamente en una organización en la que él trabaja. Muchísimas gracias a todos. Saben que aquí estamos para generar conocimiento, para compartir conocimiento. Aquí no tenemos ningún otro propósito sino crecer y convertirnos en un radar y en un faro para todos alrededor de riesgos y oportunidades. Mil gracias, Andrés. Que tengas una feliz noche y nos vemos pronto. Muchas gracias, Carlos Eduardo, por tu invitación. Cuenta conmigo para el panel de octubre y felicitaciones por tu libro. ¿Me avisas cómo lo puedo conseguir? Claro que sí. Entonces, nos vemos dentro de 8 días en el lanzamiento del libro de Magda López, Gestión de Riesgos de Proyectos, Gestión de Riesgos de Proyectos de Infraestructura. Que tengan una feliz noche, mil gracias y hasta luego. Buenas noches, Muchas gracias. les vaya bien, Buenas muchas noches. gracias, chao.